Hola, mi nombre es Benjamín y esto es Como Destripar un Libro, un podcast de divulgación científica donde analizaremos libros con un punto de vista reflexivo, siendo así una nueva sección del canal. Mi idea como debería ser este nuevo esfuerzo nace de la premisa: la escuela no es fácil y a veces es difícil comprender todos los temas que los profesores nos quieren dar a entender. Y pues comunicar el conocimiento no siempre es sencillo, y mucho menos en México. Así como existen profesores preparados para enseñar, hay excepciones. Muchos pueden enseñar a leer y escribir, pero ¿qué hay de la cuestión científica? ¿Qué nuevos descubrimientos se han presentado en los entornos técnicos y científicos? ¿Quiénes pueden satisfacer la curiosidad por temas más profundos? Y me pregunto si realmente los profesores están preparados o solo han cumplido con lo requerido por un sistema cambiante y prejuicioso que modela el futuro por el que hoy la población vive decepcionada, desempleada o fastidiada. Resultado de que nadie en clase se preguntó: ¿los maestros también pueden ser tontos? Ahora, superada mi frustración de los obstáculos de la vida educativa, puedo decir que una de las grandes figuras para mí es El Explicador, proyecto radiofónico creado en 2004 por los biólogos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, quienes, además de divulgar ciencia en general, comparten sus perspectivas y opiniones del desarrollo de la humanidad. El explicador inspira a preguntarse cosas acerca de la vida y su propia relación con el universo. En lo personal, el explicador ayudó a formar mi gusto por la ciencia más técnica y precisa. En el programa se han explicado temas como la forestación, siendo fundamental para mi formación académica profesional. Particularmente hay un libro del que hablaré a lo largo de este y otros episodios del podcast, el cual ha sido recomendado hasta el hartazgo por Enrique Ganem durante algunos episodios y varios años. El explicador, este esfuerzo radiofónico, recomienda Cazadores de Microbios, un libro que no es fácil de destripar. Este mismo llega a ser muy técnico para quienes no son tan curiosos de la microbiología, y con esta declaración de intenciones da inicio como destripar un libro. Antes de empezar con la vida y obra de Anton van Leeuwenhoek, es útil contextualizar que durante el siglo XVII se arrastraban aún ideas como, cito, la Tierra es el centro del sistema solar, también conocida como el modelo geocéntrico de Aristóteles. Además, dentro de la medicina, las preguntas sobre enfermedades tenían respuestas menos satisfactorias que las actuales. Argumentos de la imaginación e ignorancia propia de la sociedad europea de la época. No había muchos libros, mucho menos los que se especializaran en temas científicos. Además, tampoco eran fáciles de obtener. Y los libros que eran, o existían, mejor dicho, eran un esfuerzo de las autoridades científicas que no tenían sustento por lo que conocemos como una revisión por pares, y esto resultaba en no conocer las verdades naturales que la ciencia busca. Empezando con la obra de Anton van Leeuwenhoek, nació un 24 de octubre del año 1632 en lo que hoy conocemos como los Países Bajos, en la ciudad de Delft. Su padre falleció cuando Anton era niño. Su madre lo cuidó hasta la edad de 16 años. Para este momento de su vida había entrado a estudiar a la preparatoria en la carrera de trabajador del Estado, aunque a esta se refería pues la administración pública. Pero abandonó la escuela para ir a la ciudad de Ámsterdam a trabajar como aprendiz de tendero. Su estancia duró 5 años en los que aprendió sobre las telas finas, el comercio y el regateo. A la edad de 21 años regresó a su ciudad natal y ahí se casó por primera vez, abrió una tienda de telas y a partir de ese momento se saben muy pocos detalles de los siguientes 20 años de la vida de Anton. Se sabe, sin embargo, que se volvió a casar. Tuvo muchos hijos, la mayoría murieron a tierna edad. Obtuvo un trabajo en el ayuntamiento de Delft, presuntamente como conserje, y desarrolló un hobby muy particular. Fue un hombre ignorante, pues no hablaba otro idioma que no fuera el holandés. Sin embargo, él creía en la evidencia que le llegaba a través de sus sentidos, y no se dejaba influenciar por las ideas sin fundamento de la época. Aprendió a tallar cristales para transformarlos en lentes, que así podía utilizar para observar a cada detalle la calidad de las telas u otros tejidos, y su hobby lo llevaría lejos en la historia. Desarrolló por medio de la orfebrería y la óptica, siendo la orfebrería técnicas para transformar metales en piezas con un valor artístico, resultando en crear lentes de mucha calidad. Además era muy riguroso ya que buscaba producir las mejores, según su criterio. Él quería las mejores lentes del mundo para su uso particular.
Los conocimientos de orfebrería los aplicaba montando lentes en metales que él mismo había extraído. Era un trabajo artesanal, pues de aquí saldrían las primeras técnicas para producir microscopios. Pero tener un hobby tan particular para sus vecinos significaba que Anton era un freak, por ser un hombre obsesionado con el trabajo. Sin embargo, Leeuwenhoek solo sentía la satisfacción al realizar un fino trabajo, que le permitiría ver los detalles de todo lo que él quisiera. Sus primeras observaciones fueron los músculos de ballena, lana de oveja, escamas de su propia piel. Era un sujeto muy curioso. Iba a la carnicería y compraba los ojos de buey para examinarlos. De manera particular, esta curiosidad lo llevó por caminos más alternativos para responder sus dudas. Disecaba cabezas de moscas para colocarlos bajo su lente y posteriormente examinó la fisiología de pulgas y piojos. Su curiosidad no tenía límite aparente, y él no se detendría para nada. Menos por los prejuiciosos vecinos. Anton se decía a él mismo convencido, cito, hay que perdonarles, vista su ignorancia. La curiosidad obsesiva de Anton van Leeuwenhoek lo lleva a dejar las cabezas, patas u otras partes de insectos empaladas en agujas durante mucho tiempo, desde días, meses, con el objetivo de ver cambios u otra consecuencia del tiempo en las observaciones iniciales de su bizarro estudio. Los métodos que utilizaba para contrastar la información que sus sentidos le proporcionaban no eran los más adecuados para saber la naturaleza exacta de lo que observaba, pues no tomaba casi notas ni dibujos, hasta que estuviera seguro de los cambios que sucedían, y dudaba incluso de las observaciones llevadas a cabo por personas sin preparación según su criterio. Pero ¿quién sería capaz de apreciar el trabajo del propio Anton? Durante la segunda mitad del siglo XVII, hubo un avance social por el que las ideas daban paso a teorías que eran puestas a prueba por la experimentación. El Invisible College, el Colegio Invisible, fue un grupo de científicos rebeldes bajo la persecución de Oliver Cromwell, dictador de la República Irlandesa, cuyo mandato duró 10 años. Si bien los miembros del Colegio Invisible eran encontrados, podían ser juzgados en un tribunal por herejía y ejecutados en la horca. Dentro del colegio había personalidades como Isaac Newton, Robert Boyle y el tipo de experimentos realizados en el Colegio Invisible no eran menos extraños que los realizados por Anton van Leeuwenhoek. Cito: se hizo un cerco con un polvo de cuerno de unicornio, una araña que fue colocada en su centro, pero inmediatamente salió corriendo fuera del círculo. Fin de la cita. Con el objetivo de corroborar si existían poderes de contención sobre el comportamiento de la propia araña. Pero el totalitarismo del puritano Oliver terminó a partir de 1660. Carlos II llegó al trono del Reino Unido, dejando salir a la luz al Colegio Invisible, incorporándolos así a la Real Sociedad de Inglaterra, siendo de esta forma aceptados y apoyados por el propio rey, y pronto serían estos los primeros testigos de que deseaba realmente Leeuwenhoek. Por medio de un médico respetado y reconocido por la Real Sociedad de Inglaterra es que Anton comienza a compartir sus conocimientos. El médico es Reinhard de Graaf, quien ganó su fama al escribir particularidades de los ovarios e hizo estudios acerca del páncreas. A Regnier se le permitió observar por medio de las lentes desarrolladas por Leeuwenhoek, claro, bajo la vigilancia estricta del mismo Anton, pues él sostenía los aparatos para que Regnier no los tocara. Así dio inicio a la fama de Anton van Leeuwenhoek en el mundo científico. Una vez que de Graaf escribió a la Real Sociedad lo que vio en Delft, ellos se pusieron en contacto con Anton, quien respondió desde su humilde condición de amateur lo que había desarrollado, pero nunca dio detalles de cómo lo había hecho. Así fue la primera de muchas cartas que tuvo entre Anton van Leeuwenhoek con la Real Sociedad de Inglaterra, cartas descriptivas de sus observaciones, sarcásticas hacia la ignorancia de sus vecinos, y en las que también se contaba relatos más personales de su salud y su familia. Ante tales acontecimientos, Anton no se detuvo en el perfeccionamiento de sus lentes. Mediante la constante experimentación, ocurre lo que a las personas las hace leyenda en el mundo científico. Fue un poco más lejos que el resto. Anton recolectó agua de lluvia y la montó en su aparato.
Lo que vio en ese momento lo alteró y a su hija María también, pues ella fue testigo al llegar rápidamente por escuchar los gritos de Anton. Cito: «Ven aquí, date prisa. En el agua de lluvia hay unos bichitos. Nadan, dan vueltas. Son 1000 veces más pequeños que cualquiera de los bichos que podemos ver a simple vista. Mira lo que he descubierto». Fin de la cita. María, su hija, fue muy cariñosa y cuidaba de Anton, quien lo consideraban un loco en la ciudad. Esto le provocaba molestia a María, y de- ofendida defendía la postura de Anton activamente, aunque en esta ocasión la observación también fue corroborada por ella. Anton no estaba loco, descubrió los microorganismos, aunque esta denominación llegó mucho tiempo después. A partir de su increíble descubrimiento, pues ni él mismo lo creyó, pasó más tiempo observando su muestra de agua, con tanta fascinación que tenía dolores en las manos por sostener sus lentes, durante muchas horas, para observar y testificar lo que sus ojos le demostraban. Estas largas sesiones le llevaron a consecuencias positivas, desarrollando así preguntas acerca de la procedencia de estos microorganismos. Para iniciar con el análisis de los bichitos microscópicos, comenzó por medirlos, sin importar su aparente dificultad por el tamaño, comparando sus observaciones con insectos. Anton usó pulgas como punto de comparación. Le dieron como resultado que un bicho microscópico era comparable en tamaño al ojo de una pulga adulta. Posteriormente se cuestionó el origen de los microorganismos que recolectó en el agua. Leeuwenhoek creía en Dios, como cualquier otra persona de la época, pero lo que pensó es que los animalitos no caen del cielo como acto divino. Además creía que Dios, después de la creación, ya no podía poner otro ser en la tierra. Anton creía en cuenta un principio natural que trasciende a nuestros días, pero con otro nombre. Él creía que la vida se da a partir de la vida. Actualmente esto lo podemos comprender como el dogma central de la biología. Y la duda de Leeuwenhoek del origen de los microorganismos solo sería respondida por medio de la experimentación. Para empezar, colocó un plato limpio debajo de una canaleta para captar el agua de lluvia y corroboró la presencia de sus bichitos, aunque no sabía si eran consecuencia del arrastre del agua y estos ya estaban presentes en el tejado o en el canal de agua. Así que realizó un nuevo experimento. Colocó un envase de porcelana sobre la caja en medio de un patio, con el objetivo de capturar el agua de lluvia directamente para saber si los microbios vienen del cielo. Cuando analizó la muestra de agua vio que no había presencia de ningún tipo de organismo, pero Anton, como hombre terco que era, dejó el agua durante 4 días en el laboratorio casero que tenía. Al cuarto día observó polvo, trocitos de hilo y algunos bichitos que cayeron en la muestra. Su observación del agua no se limitó al agua de lluvia que recolectaba. Siguió con el agua del tejado de la casa, con el agua del pozo del patio de su casa y con el agua de los canales de la ciudad. Una vez que su obsesión por observar el agua terminó, se obsesionó de nuevo. Buscaba responder otra pregunta muy importante para él. ¿Qué hacía que la pimienta fuera picante? Pues consecuencia de la ignorancia de la época, Anton pensaba que había muchos pinchos o agujas con la propiedad de picar, pero en realidad es la piperina, el ingrediente activo que provoca el gusto picante de la pimienta. Para dar un punto de comparación con la capsaicina, es 100 veces más picante que la piperina. Retomando el trabajo de la pimienta, Leeuwenhoek solía buscar los trocitos de pimienta que pudieran estudiarse según sus criterios, pues manipular la pimienta en polvo seca le provocaba dificultades, estornudaba y esto le complicaba el aislar la muestra que le agradaba para trabajar. Más adelante reflexionó que le resultaría más sencillo mojarla durante unas semanas para que esto no le causara molestias. Como resultado observó que sus lentes que ya había microorganismos cuyo caldo de cultivo fue su pimienta remojada. Maravillado con el inesperado resultado, Leeuwenhoek le comunicó a la Real Sociedad para dar cuenta de sus nuevos hallazgos en lo que hoy es la microbiología y los medios de cultivo. Lo que envió fue una carta describiendo sus descubrimientos de los bichos y las comparaciones de tamaño que realizó en contraste al tamaño de las pulgas. Dentro de la Real Sociedad hubo mucha desconfianza por parte de algunos miembros, pues según las creencias de la época no había otro ser de la existencia más pequeño que el ácaro,
Claro, según su ignorancia de la naturaleza. La respuesta de la Real Sociedad fue preguntar cómo había logrado armar sus lentes y aparatos de investigación, a lo que Anton se sintió ofendido, pues creyó que era sencillo comprender que la naturaleza aún tiene cosas que aportar a la realidad. Además, Anton sabía que todavía estaban experimentando con el llamado polvo de unicornio y arañas. Eran ignorantes de los métodos adecuados para estudiar y comprender la naturaleza. Anton era un sujeto envidioso y no quería compartir el trabajo de toda su vida a las personas escépticas. Pero así no funciona la ciencia, mucho menos el método científico. Los miembros de la Real Sociedad debían replicar los resultados de Leeuwenhoek, dando paso así a la reproducibilidad, sea la confirmación o rechazo de un resultado por otros científicos, llevando a cabo el mismo procedimiento. Anton en respuesta envió una carta con muchos datos técnicos de cómo comparar los tamaños de pulgas o ácaros con los microorganismos. Además, para comprobar que no era mentira que los bichitos existían, hizo observar por medio de sus lentes a dos eclesiásticos, personas relacionadas con la iglesia, un notario público, quien daría fe y legalidad de los actos y hechos, además de 8 personas. Cito, dignas de ser creídas, o lo que podemos entender como gente confiable, y aquel que quiso tocar los aparatos para ver mejor por el microscopio era reprendido por Anton. La carta con los testimonios y ecuaciones enviada por Leeuwenhoek no tuvo el impacto que él hubiera querido. Las palabras no tienen ningún valor para demostrar la verdad natural. La Real Sociedad ya había replicado por sus propios medios microscopios. Quienes los fabricaron fueron Nehemiah Grew y Robert Hooke. Para el 15 de noviembre de 1677, los miembros de la Real Sociedad quedaron igualmente sorprendidos, pues lograron observar los descubrimientos que se describen en las cartas de Anton. Y sus descubrimientos le hicieron ganar una membresía, la que consistía en su número de socio, además de un diploma dentro de la caja de plata. A lo que Anton van Leeuwenhoek respondió en una carta: le serviré fielmente durante el resto de mi vida. Fin de la cita. Y así fue. Pero enviar microscopios a la Real Sociedad nunca iba a suceder. Lo que sí aceptó Anton fue la visita de Molyneux, a quien la Real Sociedad a la que la Real Sociedad encomendó para informar con detalle acerca de los experimentos que Leeuwenhoek hacía en Delft. Incluso el doctor Molyneux le ofreció dinero por unos microscopios, pero ni así obtendría uno. El doctor William Molyneux le reconoció a Leeuwenhoek sus lentes cuando le permitió probarlos con la supervisión y cautela habitual de Anton. Cito. Esto es una cita de Molyneux. Pero tiene usted unos instrumentos maravillosos. Muestran las cosas con tal nitidez 1000 veces mayor a la que cualquiera de las lentes que tenemos en Inglaterra. Anton responde: mucho me gustaría poderle enseñar mis mejores lentes y mi modo especial de observación, pero son cosas que me reservo exclusivamente para mí y que no enseño a nadie, ni a mi propia familia. Fin de la cita. Durante el año de 1682, Anton van Leeuwenhoek ya tenía sus 50 años, sus 50 tacos, y todavía continuaba siendo miembro de la Real Sociedad, con la que aún compartía el conocimiento acumulado durante sus investigaciones. Enviaba cartas acerca de dónde encontrar microorganismos. Llamaba la atención que continuó investigando con su propio cuerpo, tomando muestras de la boca, por ejemplo. Anton consideraba, y cito, tengo la dentadura excepcionalmente bien conservada, porque todas las mañanas acostumbro frotar enérgicamente con sal los dientes y después limpiarme las muelas con una pluma de ganso. Me las froto fuertemente con un lienzo. Fin de la cita. Lo que veía en sus dientes era sarro. Para hacer una nueva investigación lo diluyó en agua de lluvia para evitar bichos. Y como todo lo que le interesaba lo puso bajo sus microscopios y encontró especies distintas a las vistas en sus experimentos pasados, que no tenían origen humano claramente. Además tuvo la curiosidad de comparar sus propias muestras con las de un señor que nunca se había limpiado la boca, encontrando especies distintas a las de su propia dentadura.
Con el tiempo, Anton diversificó mucho sus investigaciones, llegando a descubrir los vasos capilares que transportan la sangre de la aleta de un pez. Así comprobó teorías médicas de la época, y por medio del camino de la medicina descubrió los espermatozoides. Todos estos descubrimientos fueron importantes y se comprenderán mejor a lo largo de la historia médica. Leeuwenhoek solo fue el primero en ver las maravillas de que la naturaleza esconde a escalas de los tamaños. Para los 80 años de edad, ya había desarrollado una humilde fama a lo largo de Europa, siendo visitado por la reina Ana de Gran Bretaña y Pedro I, el Grande de Rusia. En esos momentos era uno de los 3 miembros más famosos de la Real Sociedad, detrás de Boyle y Newton. Una vez cumplidos los 80 años, se volvió un poco más necio y bebedor. Pero él seguía haciendo lo que más le gustaba sin molestar a nadie, buscar bichos y experimentar con ellos. A partir de ese momento, observó 2 actividades únicas de la naturaleza. La primera tenía que ver con sus hábitos alimenticios. A pesar de ser ya un adulto mayor, durante la época no había un conocimiento acertado de lo que podía ser una alimentación adecuada o sana. Anton, como era habitual, todo lo llevaba al extremo. Cito: cuando ceno demasiado, tomo a la mañana siguiente muchas tazas de café tan caliente como puedo resistirlo, hasta el punto que rompo a sudar. Si con este remedio no consigo volver a estar en pie, poco podría lograrlo la droguería entera de un boticario. Esta es la única cosa que he venido haciendo durante años cuando he tenido fiebre. Fin de la cita. Lo que en realidad tenía Leeuwenhoek era indigestión por cenar mucho. Tomar café ayudaba más bien para hacerle sentir un poco mejor, pero su curiosidad lo llevó a tomar una muestra de sarro después de haber tomado su café habitual hirviendo, y observó que a diferencia de otras ocasiones los microorganismos de su boca estaban quietos, inmóviles, como si estuvieran muriendo, lo que hizo dudar de las creencias acerca de los bichos. Simplemente no entendía qué había pasado en sus dientes, para lo que realizó muestras de sus propias muelas, viendo que había una cantidad habitual de bichos para comprobar sus observaciones. Calentó el agua con animalitos microscópicos y observó que morían por la exposición al calor. Gracias a este experimento, sus dudas acerca de las observaciones que había realizado tiempo atrás se aclararon. Y la segunda observación que vio fue un poco más práctica teórica, pues animó a imaginar cosas que no comprendía totalmente y formulaba hipótesis. En los canales de agua de su ciudad habían especies de cangrejos y mejillones. Decidió observar cómo se desarrollaban en baldes de agua dentro de su patio. Con el tiempo regresaba a ver que no había nacido nada. Solo se quedaba una masa acuosa olorosa que se dispuso a observar con sus lentes y encontró bichos microscópicos que creyó como responsables de la descomposición de los moluscos y cangrejos, en lo que entendemos como una cadena trófica. Sin embargo, nunca pudo ver que también era posible que estos microorganismos pudieran provocar enfermedades a humanos o animales. A partir de los 80 años también comenzó el deterioro de la vitalidad de Anton. Se le aflojaron los dientes, naturalmente los observó en sus lentes especiales, y con 85 años no perdía las ganas de investigar, aunque pareciera que estaba en el invierno de su vida. Cito: los frutos que maduran en el otoño son los que más duran. Fin de la cita. Esto se lo decía a los necios que le recomendaban reposo por su edad avanzada, aunque otras personas lo que le recomendaban era dedicarse a compartir con otras generaciones su labor como investigador, para lo que Leeuwenhoek se negaba, pues no confiaba en que tuviera la mente abierta a recibir conocimiento de la naturaleza. Seguía volviéndose viejo. Solo confiaba en él mismo para cuestionar las observaciones. Anton van Leeuwenhoek murió el 26 de agosto de 1723 a los 90 años de edad, dejando 2 cartas para sus colegas de la Real Sociedad en las que seguramente contaba sus hazañas y cumpliendo la promesa de escribirles hasta que la muerte le llegara. En total, envió 112 cartas a la Real Sociedad. Para concluir, durante la vida de Anton desarrolló muchas habilidades que explotó al máximo. Tenía dinero para pagar su hobby. Además, él aprendió a pulir lentes de altísima calidad,
construyendo los primeros microscopios que no eran tan potentes como los actuales, pero fundamentando la microbiología. Sin embargo, nunca pudo deducir muchas otras funciones e interacciones de los microorganismos. Veía más que el resto y aún así no logró tener el panorama completo. Anton realmente era un cabrón muy bueno en lo que se proponía. El conserje de Delft, como le apodaron en su época, era comparado con lo que actualmente sería un rockstar. Y se lo ganó. Se lo ganó a pulso. Un lugar en la historia. Y aún casi 300 años después de su muerte y los trabajos realizados por Leeuwenhoek, sus palabras resuenan durante la pandemia. La vida vive a costa de sí misma. Es cruel, pero es voluntad de Dios. Y es para nuestro bien, indudablemente. Porque de no existir animalillos que se comieran los mejillones, estarían atascados en los canales, visto que cada madre lleva en su interior cada vez más de 1 millar de hijos. Fin de la cita. ¿En qué momento de la humanidad se dejó de ser el observador de los microorganismos, testigos de los cambios, y la gran mayoría de las personas se convirtieron en los mejillones dentro de una cubeta?